Mega Noticias León. Hola, ¿qué tal? Como todos los días, la verdad es un gusto y un placer el que me permita ingresar a sus hogares con su programa A Fondo. Mire, si hay alguien en el estado de Guanajuato que se pueda decir fundadora de Morena, son pocos, contados con la mano y sobran. Ella es Antares Vázquez Alatorre. Es un gusto tenerla aquí. Ella ha sido la fundadora de Morena, de este Movimiento de Regeneración Nacional en Guanajuato, y fue senadora, es diputada federal, activista. La verdad es una de las grandes legisladoras en el Congreso de la Unión, con una visión internacional de muchos temas que aquejan a los mexicanos y que sobre todo se busca pues solucionarlos desde el Poder Legislativo, obviamente dando los instrumentos legales para que los gobiernos, tanto federales, estatales o municipales, puedan actuar. Y la verdad es un placer estar con ella el día de hoy. Antares, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho. Pues es un gusto visitarte hoy por acá. Esta es tu casa, hombre, ya tienes mucho tiempo que no nos visitabas. Sí, mucho. Antares, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado ya en esta 66 legislatura del Congreso de la Unión? ¿Cuáles son los temas que estás impulsando, los temas relevantes para nuestro país? Pues mira, hemos estado trabajando muy intensamente. La Cámara de Diputados y también el Senado, sin duda, en este segundo piso de la Cuarta Transformación hemos estado reforma tras reforma, reforma tras reforma, que han permitido que ahora el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tenga herramientas legislativas para implementar programas, para construir infraestructura, para seguir avanzando en grandes temas que hoy benefician a todo el pueblo de México. Entonces, hemos estado trabajando la agenda del grupo parlamentario, que ha sido muy intensa, y aparte los temas que pues a mí me interesan también, que van de la mano con esa agenda, que es que le vaya bien a las personas de abajo. Hemos estado impulsando temas en materia de salud, pues yo soy médica. Tú sabes, Nacho, y hay temas en materia de salud que me importan mucho. También soy doctora en educación, entonces también impulso temas educativos y, por supuesto, temas de mujeres. Los temas de mujeres, porque tenemos que garantizar esa igualdad sustantiva, que se dan siempre discusiones de que, ay, no, pero es que ante la ley ya éramos iguales. Sí, pero en la realidad no. O digamos que unos más iguales que otras, ¿verdad? Más, así como dice la gente. Entonces, impulsando temas en favor de las mujeres y de una vida libre de violencia para nosotras también. En el tema de salud, importantísimo, se ha hablado pues, de situaciones que se han presentado, la falta de medicamento en algunas instituciones de salud, IMSS o ISSSTE, que dependen del gobierno federal, el por qué Guanajuato no se adhirió al INSABI, no entregó su infraestructura y enfrentó solos pues, el tema de la pandemia, cómo han podido salir este estado, algunos otros del sur del país, con una gran también cantidad de deficiencia. Se requieren médicos que están solicitando la basificación, se requiere infraestructura, equipo. ¿Cómo ves? Hay quienes dicen que el país se enfrenta a una crisis en materia de salud. ¿Cuál es tu visión que tienes ahorita? Mira, Nacho, con conocimiento de causa te lo digo, el sistema de salud estaba hecho pedazos, porque la tendencia desde que se inventó el Seguro Popular fue una fragmentación, hacerlo pedacitos. Todo el sistema de salud que antes se proveía pues a todo mundo por igual, con carencias siempre, porque desde que nació el sistema de salud ha tenido carencias. Pero se fragmentó, se hizo 32 sistemitas de salud. Y el gobierno federal se dedicó en el Seguro Popular a entregarle a cada estado los recursos para que cada estado contratara a sus médicos, cada estado contratara a sus enfermeras, cada estado comprara sus medicamentos, su equipo, construyera sus hospitales, todo cada quien. Y el gobierno federal y la Secretaría de Salud se convirtieron nada más en un proveedor de dinero. Pues a mí no me pregunten, allá son temas de cada estado. Sí. Cuando llegó el presidente López Obrador, se pensó, y lo hicimos así, en ir constituyendo un sistema de salud completo, porque no había atención a la gente. Y esto lo explico de manera muy sencilla, más allá de las grillas, porque, para grillas hay para aventar para arriba. El Seguro Popular era eso, como un seguro que tú contratas, como los seguros de gastos médicos mayores que hay gente que puede pagar. Tú
tú contratas un seguro y dependiendo de cuánto pagues, pues obviamente te van a proveer más o menos servicios. Y por ponerte un ejemplo, el Seguro Popular, en su mejor momento, cubría alrededor de 100 intervenciones. Ajá. Con intervenciones me refiero, una intervención puede ser una consulta, puede ser un estudio de laboratorio, una cirugía o cosas así, ¿no? Era 100. ¿Sabes cuántas intervenciones ha cubierto el IMSS o el ISSSTE a sus derechohabientes? Más de 1,000. Entonces, desde ahí se planteaba ya una desigualdad terrible, porque la gente que no tenía derechohabiencia ni del IMSS ni del ISSSTE, pues es la menos favorecida porque no tenían tampoco, digamos, a lo mejor formalidad laboral y una serie de cosas, y eran los que más tenían que desembolsar, el llamado gasto de bolsillo. Entonces, dice el presidente López Obrador, no, todos los mexicanos y mexicanas tenemos que tener el mismo derecho. De hecho, metimos en la Constitución el derecho a servicios de salud gratuitos y de buena calidad para todas y todos. No depende, no puede ser un derecho laboral, sino es un derecho humano. O sea, se dio el cambio de, no, tú, como tienes un trabajo formal, tú tienes seguro social, y aquel, pues, anda todo el tiempo trabajando, pero ese no tiene derecho a nada. Eso no se vale. Entonces, era emparejar el piso. Se planteó en aquel momento el INSABI, que el INSABI era un instituto administrativo para empezar a hacer la gestión de qué gobiernos estatales estaban de acuerdo en adherirse para ir constituyendo este sistema de salud. Cae la pandemia, porque la pandemia cayó justo cuando estaba empezando a organizarse esto. Y menos mal que ya había varios estados adheridos, Nacho, porque fíjate que dejaron en aquel entonces más de 300 hospitales en obra negra, elefantes blancos por todo el país, porque lo que les interesaba antes era nomás, contrato la obra, una lana y pues los moches y ya sabes todo eso, y ahí se quedaban como elefantes blancos. En ese tiempo, digamos, tú sabes, empezó la pandemia en China, como en diciembre del 2019 se empezó a decir, bueno, algo está pasando raro, y en México el primer caso de COVID llegó al 28 de febrero. O sea, tuvimos esos. Cuando se vio que venía algo, el presidente López Obrador pidió ingenieros militares y habilitaron 80 de esos 300 hospitales así. Ahora sí, los que estaban más avanzaditos, órale, a meterle equipo, mandó al gabinete completo a buscar en todos los países ventiladores y el equipamiento que se pudiera conseguir. Obvio, todos los países querían ventiladores y querían todo, ¿no? No había vacunas, por supuesto no existían, ni mucho menos, era una enfermedad desconocida. Entonces se paró el tema del INSABI un poco porque había que atender la emergencia sanitaria, que como todas y todos sabemos, pues fue un efecto devastador para todo el mundo. Una vez que la pandemia pues ya empezó a amainar, entonces se decidió el cambio. ¿Cuál es la institución mexicana que tiene más experiencia en materia de atención de servicios de salud? Pues el IMSS. Y además es la institución que atiende al mayor número de personas. Entonces, pues se empezó a crear la vertiente IMSS Bienestar, un poco inspirada en algo que ya había pasado, digamos, en los años 70, que era el IMSS Coplamar, que sigue operando, ahora ya se llama IMSS Bienestar, pero era el IMSS Coplamar, en zonas, en aquel entonces decían oprimidos y marginados. Y eran clínicas y hospitalitos pequeños, comunitarios, en diferentes partes en donde no había acceso a servicios de salud, y los operaba el IMSS, pero no eran el sistema ordinario, es decir, de donde tú eres derechohabiente y llegas porque tú pagas tu cuota, eso, sino es para la gente sin derechohabiencia. Inspirado en ese modelo se empezó a hacer esto, con convenios firmados por los gobiernos de los estados que se adherían. ¿Y qué era eso? Que ellos entregaban su infraestructura de salud, es decir, centros de salud, hospitales y demás, para que se administraran de manera coordinada. No se desafanan los estados, sino que el estado también le entra con su cuerno, como decimos por ahí, y el gobierno federal también, pero para ir garantizando que en todo el país haya un acceso similar a servicios de salud. Se concentró también algo que se hizo muy importante,
para la compra de medicamentos, que ahí, mira, se llevaban unas muchadas, Nacho, tremendo. Entonces, no, se va a hacer una compra consolidada de medicamentos y se hace la distribución homogénea. Y además empezó a comprarse también mucho equipo, porque estaba obsoleto en la mayoría de los casos. El mismo tema ocurrió, por ejemplo, el ISSSTE, totalmente devastado y privatizado, totalmente deshecho. Hospitales que se han tenido que estar demoliendo ahorita porque ya estaban inservibles y mucho equipamiento que ya no era del ISSSTE, todo era rentado, Nacho. Los estetoscopios, los esfigmomanómetros, rentados a una empresa, todo el laboratorio. Entonces el ISSSTE ya no tenía ni laboratorios, las camas eran de otra empresa, las camillas, todo así. En el Seguro Popular había precariedad laboral de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Ya que nos das todo este planteamiento, este panorama, la pregunta es ¿por qué siguen las manifestaciones de trabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social? Las hemos tenido aquí en León. ¿Por qué siguen derechohabientes pidiendo que se les entregue el 100% de su medicamento? ¿Por qué vemos al ISSSTE fracturado y dañado? Tengo un caso el día de ayer aquí que lo estamos investigando, donde es deficiente el servicio en el ISSSTE. Estoy hablando del estado de Guanajuato, porque lo conozco y tengo los elementos para decírtelo. ¿Qué ha pasado entonces? Han sido ya 6 años del gobierno de López Obrador, el que lleva a Claudia, y efectivamente esto no es un problema que lo generó la Cuarta Transformación, tiene mucho tiempo atrás. Gobiernos priistas, panistas han sido los responsables de. También entiendo que no se solucionan con un mejoramiento de la noche a la mañana, pero ¿qué es lo que falta? ¿Por qué sigue siendo deficiente en ese sentido? Y dicho por quienes acuden, derechohabientes. Sigue habiendo dificultades de diferente índole, déjame decirte. Si partes una institución como el ISSSTE, que estaba, como te digo, en las condiciones que te digo, no había nada, ya nada, en las camas cayéndose y además ni eran del ISSSTE y así, ¿no? Entonces está habilitándose esto. Se han basificado más de 80,000 médicos y médicas y personal de enfermería en todo el país en el IMSS Bienestar. También en el ISSSTE y en el IMSS. Se han estado generando más plazas porque no había. Por ejemplo, caso IMSS. En todo el periodo neoliberal, bueno, todo lo de la infraestructura que hoy tiene el IMSS, que es la institución más grande, te repito, se construyó antes de los años 80, la inmensa mayoría. En el periodo neoliberal, o sea, desde los 80 al 2018, en total se construyeron 4,000 camas. ¿Y sabes de qué tamaño creció la derechohabiencia del IMSS, Nacho? 4 o 5 Tremendo. veces más. Aquí en el estado de Guanajuato no se había hecho más que un hospital más o menos chico en Silao y se empezó la 58 aquí en León. Sí, atiende a 3 millones y 3 millones atiende también. Y aquí, por ejemplo, León, la T1, la 58, todas las clínicas, la 21, que son las que están aquí en León, atienden no solo a la población de León, sino de Lagos, de los Altos de Jalisco, porque es una operación regional. Y también, como la T1 es el de alta especialidad de Guanajuato, recibe a toda la derechohabiencia que requiere un servicio especializado en todo el estado de Guanajuato. Entonces, pues colapsan. Resulta ser insuficiente. Es una cosa tremenda. Se está avanzando, se terminó la 58 y ahorita el IMSS está desahogando mucho, están operando en sábados, domingos, llaman a la gente a consulta en domingo, hacen cirugías, digamos así como jornadas quirúrgicas de lo más rezagado que es cirugía planeada, por ejemplo, cataratas o cosas así. Faltan médicos especialistas, muchos médicos. Y esto también es un mal crónico, porque las escuelas de medicina, pues era muy difícil entrar, y no, y es que es de élite, y además menos especialistas, menos. Entonces, ahorita se ha abierto, por ejemplo, prácticamente se está absorbiendo a todos los egresados de las residencias médicas. Yo le he dicho, el tema de la salud se ha prostituido. No sé si tú lo veas así, porque todo ya es el sector privado. Si un médico trabaja en el IMSS o el ISSSTE por tener una base, pero después hace una clínica junto con 2 compañeros pequeña y empiezan, son médicos especialistas que pues, son 800, 900 pesos la consulta, independientemente de todo el tratamiento o lo demás. Entonces, como que todos se han ido al sector privado y han olvidado a las instituciones de salud públicas donde realmente se necesita. Y otro tema que ha faltado
el tema de la prevención, Antares. Es decir, vamos al Seguro Social cuando ya tienes obesidad mórbida, cuando ya tienes diabetes, cuando ya todo, y no le estamos metiendo como ser humano y en lo personal tiene que ser de cada uno de los individuos ver hacia dónde. Y ha faltado esto. Es que sí, es todo el problema del el modelo de atención que estaba planteado, que era hacia la medicina curativa y no hacia la preventiva, que en los países más avanzados del mundo todo se recarga más en la medicina preventiva. Pero hay también un aspecto cultural, ¿no, Antares? Que se constituyó por eso, porque es, no, aquí no venga cosas de prevención. No, aquí venga cuando ya viene enfermo, porque además paralelamente a ese modelo del seguro popular y todo, la sociedad se fue enfermando más de estas enfermedades crónico-degenerativas, de tal manera que hoy la obesidad, la diabetes, la hipertensión son enfermedades que podemos decir ya están en condiciones de epidemia en México. Para México es muy grave el problema de hipertensión y diabetes. Pero también había la posibilidad de que las secretarías de salud de cada uno de los estados lo atendiera. Vaya, yo pongo un ejemplo, León, Guanajuato, son 3 millones de derechohabientes del IMSS, el ISSSTE, del sector. Pero hay otros que no tienen derechohabiencia. La mayoría. Son 3 millones también que atiende la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Pero también hacen un estudio, ¿sí? ¿Cuál es el ADN de Guanajuato? Y el ADN de Guanajuato, pues los infartos, mata más la diabetes que otro. Entonces, cada una de las entidades también va viendo su ADN y va viendo sus necesidades y también necesidades, no nomás de medicamentos. Yo necesito médicos especialistas de este tipo. Y esa es la posibilidad que tiene cada una de las secretarías de los 32 entidades de poder trabajar en eso, porque no es lo mismo el enfermo del norte que el del sur. Claro, eso es muy importante, Nacho, porque además se debe mantener la coordinación, es decir, los estados no están así nada más de que venga el gobierno federal a resolverme, no. Los estados tendrían que estar operando efectivamente en su territorio. Y el IMSS y el ISSSTE están en eso tratando de empujar hacia arriba, hacia arriba. Hay temas, por ejemplo, la distribución de medicamentos. Hemos tenido unas broncas. Ahora acaba de salir, vi ayer en la jornada una nota de un problema que me tocó vivir a mí en el Hospital Infantil de México. Recordarás que con López Obrador, antes de la pandemia, fue un gran escándalo. Los panistas nos llevaron al Congreso a los papás de los niños con cáncer. Con cáncer, falta de medicamentos. Se hizo un escándalo que porque no había. López Obrador mandó, falta metotrexate, que ni siquiera es un medicamento caro. No es de los carísimos del cáncer, pero no hay, y el único proveedor es uno que no quiero mencionar, en México el único que lo hace, en un monopolio. Entonces, y a ellos les había cerrado la COFEPRIS una planta porque se murieron, no sé si te acuerdas, un grupo de niños en Tabasco por contaminación por Escherichia coli, que es una bacteria pues muy horrible, y hubo esos casos por faltas de controles en esa empresa. Tenían clausurado una planta, entonces les dije, pues, ¿vas a proveer metotrexate? No, pues es que tengo cerrada la planta, pues corrige tu tema y vuelve. Pues no. Mandó comprar metotrexate, encontraron en Francia. Llegan el Gabinete de Salud al Hospital Infantil de México con el metotrexate, que, por cierto, en los hospitales, las centrales de mezcla, que las centrales de mezcla son en donde preparan los medicamentos, el cóctel, haz de cuenta que le ponen a una persona con cáncer, porque es un manejo muy delicado de medicamentos, ¿no? Y es individual, efectivamente. Entonces, las centrales de mezcla estaban concesionadas en todos los hospitales, contratos multianuales, a esta misma empresa, en una filial de ellos, a la misma empresa que producía el metotrexate. Y entonces llegan con el metotrexate de Francia a llevarlo a Federico Gómez. Aquí está el metotrexate para los niños con cáncer. No, sí tenemos. Y ahora sale en la jornada, años después, que se hace ya la investigación con pelos y señales de todo, que eso ya está. Ahorita hay denuncias ya penales, porque el exdirector, en combinación con esta empresa, se caducaron millones de pesos, Nacho. Millones de pesos, no nada más de metotrexate, sino de otros oncológicos muy caros, en una bodega que esa empresa tenía dentro del Hospital Federico Gómez, que es el Infantil de México. Sí. Antares, la verdad, yo eso escucho, veo, analizo, y tiene mucho que ver con la
politización o partidización. Tú, yo, esto y aquello, lamentablemente, quien nos ve es quien paga las consecuencias de todo Así esto. es. En el tema de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues se hizo a nivel federal, cada uno de los estados homologó y adecuó y así ha avanzado. La mujer ha sido víctima de una gran cantidad de violaciones a sus derechos humanos, ya no consagrados en la Constitución, inertes a su nacimiento. Ayer fue asesinada una mujer, una buscadora. Guanajuato está en los primeros lugares de buscadoras que son asesinadas. Y así podemos ver una gran cantidad de violación. La mujer se encuentra indefensa en ese sentido. ¿Qué se ha avanzado más allá desde el tema legislativo de dar instrumentos legales para que puedan actuar los estados? Si los estados tienen la infraestructura de atención y prevención, no esperar a que encontremos un feminicidio más, sino qué están haciendo antes de... ¿Cómo está el panorama en ese sentido, Antares? Mira, Nacho, el tema de la violencia en contra de las mujeres sigue siendo y sigue dando para avanzar. Legislativamente hemos creado muchísimas cosas, muchos instrumentos legislativos, la ley, efectivamente, del derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia, otras en materia de violencia digital, muchos derechos en la Constitución y todo. Esto se deriva en políticas muchas leyes, públicas. pero pocas acciones. No, sí hay políticas públicas que se han generado, Pero ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, desde hacer una Secretaría de las Mujeres y empezar a desencadenar acciones en todo el territorio nacional. Pero el problema de la violencia en contra de las mujeres, Nacho, no es un tema nada más legislativo o de gobierno, es un tema cultural. Nosotras peleamos contra el llamado patriarcado que está metido en el tuétano de la gente. Y ese es un tema cultural porque a las mujeres nos violentan en donde deberíamos estar más seguras. Pero ha habido avances. Claro. Yo he visto, vaya hoy, y no se trata de decir el hombre lava, plancha, va con la mujer, van de la misma mano. Yo he visto muchas parejas, antes no, lamentablemente es como se decía antes, como las escopetas cargadas y en el rincón. Tristemente, así era. Sí. Pero sí ha habido avances, mira, culturalmente hablando. Yo veo con esperanza la posición de, sobre todo los jóvenes, hombres jóvenes, digamos los millennials, como que empiezan a cobrar conciencia. No todos. Ajá. Porque mientras haya una muerta por feminicidio, no podemos nosotros cantar victoria. Ah, no, claro. Es decir, ninguna mujer puede ser, nadie, pues ninguna persona, pero una mujer que es asesinada porque es mujer, eso no puede ser. Y mientras eso siga, porque además las asesinan quienes deberían cuidarlas, sus parejas, sus cercanos, sus padres, sus exmaridos, los novios. La violencia entre novios es terrible, Nacho. Falta cultura. Entonces, es una cultura. De denuncia también. Porque se puede prevenir antes. Sí, pero déjame decirte, Nacho, que es muy difícil para una mujer que está en un círculo de violencia salir de ese círculo porque tiene esperanza, porque quien la agrede es alguien a quien ella ama. Es todo un tema. Entonces, por eso te digo, esto es muy complejo porque necesitamos avanzar en el tema cultural. Pero ha habido avances. Sí, claro que ha habido avances. El tiempo nos va ganando. Ay, sí. Y me gustaría preguntarte, ¿ya lista para la alcaldía de León? Aspirante de Morena, platícame. Pues vamos a ver, Nacho, porque estoy esperando a ver qué dice mi partido. Ajá. Yo no quiero andar adelantando vísperas. Ciertamente yo conozco muy bien mi bonito León. Tengo muchos años, ya 2 décadas de recorrer León en sus colonias, sus calles, de hablar con las y los leoneses, de ver cuáles son las necesidades y pues sobre todo decirle a las y los leoneses que yo reconozco que hay avances, es decir, León no parte de cero, pues. Pero adelantarles, independientemente de los tiempos que establezca el partido Morena, va a hablar, tú si quieres, si te inscribirías como aspirante internamente de Morena. Sí, yo creo que lo hiciste para el gobierno del Estado. Sí, yo creo que sí me inscribiría y vamos a ver qué dice el partido, a ver qué dice la convocatoria. No quiero decir más porque luego ya sabes, yo soy experta, Nacho, ya en las acusaciones que los azulitos me mandan cada semana. A ver, en esta parte de inscribirte, pues obviamente no serías la única dentro de Morena. ¿Cuál es la fortaleza que tiene Antares Vázquez a la Torre en este sentido? ¿Es una morenista más?
fundadora de Acción Nacional. No, de Acción Nacional nunca. Perdón, de no. Morena. Tienes estructuras, me quedé con eso que decías de PAN. Hay estructuras sólidas tuyas, hay corrientes dentro de Morena. Hay quienes dicen yo quiero y yo tengo, pero ¿qué tiene Antares para competir con el resto de quienes puedan inscribirse? Yo tengo, pues, un bagaje que me precede, Nacho. Las y los leoneses me han conocido en la calle. Saben que yo no ando en el escritorio, que no estoy sentada en mi casa de gestión, que voy a las colonias, he andado en todos lados en León. Y que además, pues bueno, mi fortaleza es que soy una mujer congruente. Pero dentro de Morena, yo voy adentro de Morena porque al final del día quien elegirá es los militantes de Morena. No, quien elige es el pueblo. Ajá, bueno, a la alcaldesa, pero quien sea el aspirante. En la encuesta se hace, una encuesta abierta, pero no es a militantes nada más. No, es a público. Es al público en general. Está abierta. La encuesta te puede llegar a ti y a cualquier leonés. Pero sin lugar a duda tú tienes una estructura de partido. Bueno, hay muchos compañeros y compañeras que me respaldan en el partido. Y aquí en León, mucha gente del partido reconoce el trabajo que he estado haciendo yo desde la fundación de Morena. Yo fui, ¿te acuerdas? Candidata a diputada federal en el 2015, en nuestra primera elección, que ahí no teníamos nada de partido. Me tocó formar partido también y desde entonces estoy caminando las calles de León, ya con Morena específicamente. Pero a Morena también han llegado muchos arribistas. Sí, ahorita que tocas el tema de fundadora. Morena es la fuerza política más importante del país y una de las más grandes del mundo. Entonces, claro que hay muchos intereses, nada más que ahora Morena, el partido, ya anunció a la dirigencia nacional que los controles van a ser mucho más estrictos ahora para una candidatura. Es decir, las encuestas sí van, pero hay una valoración política que hace la Comisión Nacional de Elecciones, que está presidida por Citlali Hernández y en la que participa también la presidenta del partido, Ariadna Montiel, la secretaria general Carolina Rangel, el nuevo secretario de organización, y ellos tienen además también ya la idea de consultar con diferentes instancias, a ver, ¿y de qué lado más calaiguana? No vaya a traer aquí temitas. Un pasado oscuro. Exacto, porque Morena, bueno, es muy importante decir, Morena es un partido abierto. Sobre todo es un partido abierto al pueblo y el que quiera puede afiliarse. Y además como una entidad de interés público, que así se llaman los partidos políticos, no podemos ser cerrados. Es decir, el que quiera. Nada más que ya no cualquiera va a poder ser candidato de Morena. ¿Cuáles son las limitaciones? Que no tenga vínculos extraños. ¿Extraños a qué te refieres? Pues allí con el crimen o alguna con cuestión carpetas así. De investigación, señalamientos carpetas de investigación, sólidos, yo creo que él está vinculado con el grupo X delincuencial. No, chismes no, porque nosotros en Morena no trabajamos con base en chismes. El chisme de que pues cualquiera te pueden, porque yo la vi, ¿no? O sea, puras, no, cosas que puedan ser sólidas. Hoy es delincuente. Sí, bueno, también depende de las fotos, porque también, digo, pues uno no conoce a todo el mundo, y te piden fotos muchos, pero también depende. Y ahora hay sistemas de inteligencia que pueden tener información respecto a nosotros. Y sobre todo los que somos, mira, ahorita ya ves que te piden en los bancos que tienes que ir a cada año a verificar cómo está tu cuenta y actualizar tus datos y demás. Vieras a los que somos políticamente expuestos cómo nos traen. Enriquecimiento ilícito. Sí, ¿no? Así que, oye, es que ¿por qué llegaron 5,000 pesos a tu cuenta? Oye, pues sí, los traspasé de mi cuenta de este banco a la de aquel. No, porque necesitaba hacer un pago en aquel y así, ¿no? Entonces, pues esperemos estamos muy observados. Que sean las mejores personas y que estos filtros que hoy Morena establece para quienes aspiran, pues nos permita tener a personas limpias, pero también capaces. Así es. Sí, a veces hablamos del chapulineo político, pero también es un aprendizaje. Más vale tener a alguien que ha estado en diferentes escenarios políticos con toda una experiencia, como tú, alguien que llegue a improvisar. Antares Vázquez Alatorre, mil gracias. No, muchas gracias, Nacho, por el tiempo. No te pierdas mucho, esta es tu casa. No, pues siempre que me invites, yo aquí vengo. Aquí estaremos seguramente en otro momento. Gracias, Nacho. Y yo le agradezco también a usted el que me haya permitido ingresar a sus hogares con este su programa A Fondo. Hasta pronto.